Buenas ingenieros y compañeros todos. En esta oportunidad vamos Vas a hacer la opción, ¿no? Vas a grabar. Sí, está grabando. Ok. Está grabando. Ya, comencemos. Vamos a hablar sobre el capítulo 2.6 desde 2.64. Bueno, primeramente vamos a comenzar con el primer tema. Ya, bueno, la polución eléctrica y relajación de campos eléctricos reales en el tiempo. Pues cuando nosotros ponemos un material sólido, reacciona ante un campo que cambia con el tiempo. Pues este material sólido en sí es una materia. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y tiene también estructura discreta. Y también está compuesto por partículas muy diminutas que son los átomos, moléculas e iones. Estas moléculas son tan diminutas que no se pueden mirar a simple ojo del ser humano. Y aunque lo vemos absolutamente como un medio continuo, pues en realidad es un conjunto de partículas discretas separadas entre sí. ¿Ya? Pero ¿a qué viene esta explicación? Pues cuando nosotros aplicamos un campo oscilante o una onda electromagnética a un material sólido, estas partículas que he mencionado van a reaccionar, ¿ya? Van a responder a este campo. ¿Y cómo va a ser la respuesta? ¿Qué va a depender? Pues va a depender de la longitud de onda y la distancia entre las partículas que tiene el material sólido y también la longitud de onda que está aplicando, digamos, el campo eléctrico. Pues acá se van a presentar dos casos. ¿Qué pasaría si la longitud de onda es igual a la distancia interparticular? Pues la longitud de onda va a ser capaz de ver la estructura discreta y vamos a poder interactuar de forma directa con los átomos, moléculas y iones. Y va a hacerlas vibrar. La energía del campo va a ser tan alta que se va a posicionar en la región de rayos X, que va a poder ionizar los campos. ¿Qué quiere decir? Va a arrancar electrones. ¿Y ahí qué pasa en el otro caso? Si las longitudes de onda son mayores a las distancias de partículas, pues el material se va a comportar como un medio continuo. Va a ignorar la estructura discreta, digamos, no va a poder ver moléculas ni los iones. Se van a ver las propiedades macroscópicas como la polaridad y la permitividad. Bueno, acá vamos a hablar sobre el enfoque del dominio del tiempo y el enfoque del dominio de la frecuencia. Bueno, el enfoque del dominio del tiempo es como un experimento de prendido y apagado, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos una función escalón o pulso, se va a aplicar un voltaje constante. Digamos, el tiempo igual a cero, la polarización va a ser a cero. No va a haber campo, no hay campo todavía. Pero cuando nosotros aplicamos la función escalón o pulso, ahí recién el tiempo mayor a cero, los dipolos se van a alinear. Y la polarización va a crecer hasta alcanzar el máximo. ¿Ya? Y en el caso 2, cuando ya el material ya está polarizado, digamos ya cuando justo le apagamos el campo, entonces el material va a estar polarizado y el tiempo igual a cero. El tiempo mayor a cero, los dipolos van a perder alineación y van a tener que desorganizarse. Y va a decaer exponencialmente a cero y va a volver a su estado de equilibrio. Esto también es llamado como la relajación dieléctrica. Es el proceso por el cual la polarización se ajusta tras un cambio brusco en el campo eléctrico. Acá en estos dos casos hemos visto que va a venir la evolución de la polarización tras un cambio brusco en el campo eléctrico. Ya, aquí en el enfoque en el dominio de la frecuencia va a venir cómo varía la probabilidad en diferentes frecuencias en el campo eléctrico. Acá esto lo va a determinar la probabilidad completa en función de la frecuencia. Acá vamos a ver que muestra cómo la capacidad de almacenamiento, este signo que muestra cómo la capacidad de almacenamiento varía con la frecuencia, y con esta probabilidad doble revela en qué frecuencias el material disipa energía. Estos dos van a tener que tener la misma respuesta, una respuesta dieléctrica, que es intrínseca e independiente. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la permitividad compleja. Primero tenemos que entender qué es la permitividad. La permitividad es la propiedad de los materiales que describe cómo estos se van a polarizar bajo un campo eléctrico. Asimismo, también cuantifica la capacidad que tiene para almacenar energía como si fuese un capacitor. Su expresión está venida por esta. Vemos que acá vienen dos expresiones, la permitividad relativa y la permitividad del ciclo. Aunque ahora, esta misma expresión que podemos ver tendría que ser lo que es la permitividad relativa. También se puede conocer como la constante dieléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene una relación con los materiales, pues prácticamente si mientras más se acerca a uno tiene menos capacidad de almacenar energía, y cuando es más mayor que uno, se empieza a alejar, es mayor, tiene capacidad de almacenar más energía, este era menos energía. Bien. Ahora, entonces, en el libro, en el texto se nos habla sobre un ejemplo práctico que podemos ver, que tenemos la placa, dos placas paralelas que están siendo inducidas por un campo, pero esta vez en alterna. Ahora, ¿qué pasa? Se nos da lo que es la ecuación, la corriente total. Esta corriente total vemos que tiene algunos términos, que tendríamos lo que es J, que tendría que ser la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento. Pero también se le puede expresar de esta manera, donde tenemos un nuevo término que vendría a ser la permitividad
compleja. Ahora, ¿qué es la permitividad compleja? Es prácticamente lo mismo que la permitividad que conocemos, pero en este caso la particularidad es que ya no se habla solo de campos que son estáticos, sino que ahora son variables en el tiempo. Y al suceder esto, pues ahora se va a introducir una nueva variable imaginaria, que esta va a hacer referencia a lo que son las pérdidas de energía, ya que, como podemos ver en esta expresión, podemos ver que se divide en dos. La primera va a hacer referencia a lo que es la capacidad de almacenar esta energía, y acá podemos ver una componente imaginaria que va a ser prácticamente la que va a ser la capacidad de, no, diré, las pérdidas que se dan por el movimiento y la fricción dieléctrica. Sí. Ahora, hablando de eso, ya que vemos ahora la permitividad compleja va a trabajar con lo que es un campo variable del tiempo, estos campos se pueden representar por una suma de ondas sinusoidales. Esto se puede hacer por medio de la transformada de Fourier, pero para un ejemplo práctico se ha tomado lo que es un campo monocromático. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente va a tener una sola frecuencia. En este caso vamos a ver que es un sinusoidal puro y se nos da esta expresión que podemos ver que es el campo eléctrico y este va a ser su amplitud, su mayor, el pico, y este simplemente es la parte exponencial que va a ser las oscilaciones. Ahora, estas dos, la tengo por favor. Esta, y junto con las ecuaciones de la permitividad compleja, las podemos reemplazar en lo que es la ecuación de la corriente total. ¿Siguiente? Ya, y se nos va a dar esta, donde podemos ver que es una expresión. Vamos a tener tres partes. La primera siempre se nos va a hacer referencia a lo que es las pérdidas debido a la dispersión inelástica. La segunda, que vendría a ser esta, ya debería ser las pérdidas que son en calor. Y la tercera parte va a ser esta de acá, va a ser simplemente lo que es la componente que almacena. Ahora, el nuevo término que podemos ver es una expresión que vendría a ser la conductividad eléctrica del material. Y para algunos polímeros este es tan pequeño que prácticamente se ignora. Y cuando se ignora tenemos un nuevo término que vendría a ser la tangente de pérdidas, que es la medida dimensional que cuantifica la energía eléctrica disipada como calor. En otras palabras, nos permite decir cuánta es esa energía que es disipada, que un material va disipando. Y también se nos hace referencia a lo que es la tangente de pérdidas y también el ángulo de pérdidas. Siguiente. Ya, ahora pasamos al tema 2.6.3, que es la colección eléctrica depende del tiempo. Bueno, vamos a ir por partes. Primeramente, la polarización y despolarización electrónica y atómica. Esta está compuesta por un tiempo corto. En sí, su reacción va a ser rápida, ¿ya? Y la colección informacional, que es el desplazamiento de átomos de sus estados de equilibrio, cuando se aplica un campo eléctrico, pues también la colección informacional es también denominada como un proceso de resonancia, ya que el campo de excitación, su frecuencia cercana, es a la frecuencia natural de vibración de átomos. Acá también vamos a ver la colección y despolarización intencional por salto y de carga. Este va a ser tiempo largo, no va a ser como la colección electrónica y atómica, que son corto y también su reacción es rápida, pues esta va a demorar, ¿ya? Son procesos de relajación, digamos, el sistema va a volver a su equilibrio, pero en un retardado, ¿ya? Bueno, bien. Acá vamos a ver, ignorando la despolarización por salto y de carga, pues polarización es igual a la colección electrónica más colección atómica más polarización orientacional. Bueno, acá abajo vamos a ver la suma de la colección instantánea. ¿Qué significa la colección instantánea? Que es ¿ya? Es la suma de E más P es E, que es la colección electrónica, más la colección atómica. Es igual a esto, ¿ya? Ya. Esta responde rápido, que sigue el campo, es decir, retraso, ¿ya? Digamos que está en otras palabras en fase. Y orientacional, esta tiene un retraso temporal, pues está fuera de fase con él. Bueno, al sumar esta colección instantánea más la polarización orientacional, pues tenemos que es la probabilidad relativa menos 1 por la probabilidad del vacío por el campo F. Más para la probabilidad estática, medimos la polarización, la permitividad relativa por la permitividad del vacío por el campo eléctrico. Bueno, acá vamos a explicar en este gráfico donde se activa un campo, digamos, constante. Digamos, en tiempo igual a 0 se va a prender ya el campo y de nuevo se va a apagar. Pues en este lapso de tiempo vamos a ver acá cómo es su respuesta dieléctrica. Bueno, acá vemos que acá responde con la polarización instantánea, que es rápida, y acá la polarización orientacional, que se demora en llegar hasta el máximo, y el máximo es igual a la polarización instantánea más la polarización orientacional. Y acá se va a ver también la despolarización, que es
responde a la polarización instantánea y de ahí decrece hasta llegar a su estado de equilibrio y exponencialmente decae hasta cero. ¿Ya? El sistema recuerda que fue polarizado y necesita tiempo para volver a su estado original. Ya, ahora seguimos. Pues acá en esta ecuación va a describir cómo decae la ecuación gravitacional con el campo cuando f es igual a 0 por tiempo igual a 0. Bueno, esto significa la tasa de cambio de la ecuación gravitacional, que es la velocidad de pérdida de dipolos. Esta es la posición gravitacional en base al tiempo entre el tiempo de relajación macroscópica. Bueno, acá vamos a ver, bueno, en sí es la explicación ecuacional de la anterior gráfica que hemos visto anteriormente, donde vamos cuando decae exponencialmente cero, esta ecuación lo representa, digamos que es igual a la propiedad estática menos la propiedad por el vacío, por el campo exponencial a menos d sobre el tiempo de relajación macroscópica. Igualmente acá va a crecer con el proceso de reducción estacional, campo aplicado en tiempo igual a 0. Ya, acá se va a ver, este es un pulso delta, es otro gráfico, otro tipo de ver cómo se polariza, pero este es un pulso, es el pulso delta, ¿ya? En el cual acá va a recoger un intervalo entre U y U más de U, y esto nos va a transportar a esto, donde va a polarizar la polarización instantánea. Acá vamos a ver instantánea, de ahí la polarización va a bajar, va a despolarizarse, y de ahí va a llegar hasta llegar al equilibrio que es cero. Bien. Ya, bueno, acá vemos también acá en forma de frecuencia que primeramente acá vemos la parte rápida que está en fase, acá la presión lenta que está en fase y la parte lenta que está fuera de fase. Pues acá se nos va a aplicar cómo cambia, pero en frecuencias. ¿Ya? Ya. En este gráfico vamos a ver cómo cambia la presión dieléctrica cuando el campo eléctrico aplicado varía en frecuencias. ¿Ya? A frecuencias bajas el material puede alinearse completamente, ¿ya? Y la presión total es alta. Acá vemos acá una presión instantánea y baja, como que ha disipado calor. Acá el primer gráfico ha llegado a ser máximo. Ok. Bueno, mi amor. No hay condiciones suficientes. Así. Ya. Ya casi estamos con el retraso 90. P es igual a la presión instantánea más presión 1 por el coseno de la frecuencia por tiempo. Aquí esta es la parte fase, sin pérdidas. Este va a esto. Vemos acá que normal está llegando al máximo y va a seguir. Y acá es el seno por la frecuencia de T, pues acá vemos que está con pérdidas. No ha llegado, va a llegar al máximo con rápido. Siguiente. Ya. Lo que vamos a ver como último son las relaciones de Kerr-Markov. Estas son herramientas matemáticas que van a vincular la parte real e imaginaria de la permitividad compleja. Primero que nada tenemos que conocer qué es la función de decaimiento, porque se relacionan a esta. La función de decaimiento describe cómo se polariza, ¿ya? Cómo decae la polarización de un material después de eliminar el campo eléctrico al cual ha sido sometido. Ahora, se va a comenzar con lo que es la polarización orientacional. A partir de esta es donde vamos a poder derivar la constante dieléctrica y el factor de pérdidas. Ahora, se va a escribir, en el libro se nos dice que se nos debe escribir la función de decaimiento en una forma más generalizada, reemplazando el x por un t menos u. Y vamos a tener esta expresión, que también es la polarización. Pero a esta también hay otra manera de expresar lo que es la polarización, pero en función también que tiene relación con el desplazamiento, que podemos verlo ahí arriba, que estaría aquí. Despejamos la polarización y la reemplazamos y tendríamos esta expresión. Ahora tendríamos lo que es el desplazamiento. A partir de esta podemos separar lo que es la parte real y la parte imaginaria, pero la condición que podemos ver es que ya aparece acá lo que es la función de decaimiento, que las dos van a depender. Y para poder despejar esto vamos a utilizar Fourier. ¿Te sientes? Ahora, según Fourier ya hemos podido despejarla, y como podemos ver las dos tienen una igualdad. Entonces, como ya son iguales, podríamos igualarlas y se van a sustituir y nos van a dar como resultado lo que son las relaciones de Kerr-Markov. ¿Qué son estos? Podemos ver que la parte imaginaria va a depender de la parte real e igualmente la parte real va a depender de la parte imaginaria. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que a partir de uno de los parámetros podemos hallar el otro. Si en algún caso no conocemos uno, podemos hallar el siguiente. O viceversa, cualquier tipo. Y esto funciona para cualquier tipo de frecuencia. Ya. Ok, entiendo.